Esta clase es la clase correspondiente a fundamentos de poda. Lo principal es reconocer algunas partes principales de la planta. Estas son hacer distinción entre la diferencia en la literatura en español, especialmente en Argentina y España, se habla de, ellos le llaman pámpano al brote que nosotros llamamos. Para nosotros esta estructura que vemos aquí se llama brote, ellos le llaman pámpano, por si alguna vez lo encuentran en los dibujos en la literatura. Sin embargo, para nosotros los pámpanos son racimos pequeños, poco diferenciados, que quedan generalmente después de las cosechas, después de las vendimias. Normalmente los racimos de un tamaño mayor, sobre los 90 o sobre los 100 gramos de peso de cada racimito, esos son los que se cosechan, y generalmente la instrucción de vendimia es no dejar, no arrancar, no cosechar los pámpanos, que son los racimos que vienen más atrasados y son racimos pequeñitos que tienen 3, 4, 5 bayas, no más que eso, que al final de cuentas son pequeños zarcillos, que son los zarcillos, son esta estructura como resortes que son capaces de trepar o enredarse en los alambres o en las paredes o trepar a través de los árboles. Estos zarcillos son, de repente vienen poco diferenciados y son pequeñitos, racimos pequeñitos, los cuales cuajan tarde y son verdes, son bastante verdes, con poca azúcar. Y normalmente cuando uno los viene a observar, que están maduros ya en pleno invierno, cuando quedaron muchas veces después de las vendimias. En mayo, junio aparecen unos pequeños pámpanos. En segundo lugar, tenemos que conocer una estructura que se llama feminela. La feminela se trata de un brote que no debió haber salido, un brote que salió del mismo brote del año. Este es un brote que salió, hagamos cuenta que nosotros estamos en el mes de septiembre, octubre. En septiembre normalmente brotan las yemas de primavera y salió este brote con flores, con fruto. Ese fruto obviamente cuajó de la flor y después y van emergiendo las hojas. De cada yema que se encuentra aquí en la hoja, esa yema es la que va a brotar al año siguiente, en la siguiente temporada. Sin embargo, si esa yema brota, que también ocurre bastante, esa yema brota y ese brotecito se le llama feminela. Esos brotes en algunas oportunidades vienen con racimo, incluso se ha estudiado que esos brotes tienen, que esos frutos son de bastante buena calidad. Por tronco principal, raíces. Avancemos. Acá se ve con un poco más de detalle la feminela. La letra E, feminela, le llaman también brote secundario. La F son las inflorescencias. Las inflorescencias son cada una de estas, cada valla, cada granito, cada valla que tenemos posteriormente en el racimo, cada una de ellas fue en su momento una flor. Entonces esta estructura, la feminela, principalmente se desarrolla cuando tenemos condiciones de muy alto vigor en la planta. Si se fijan, aquí tenemos la hoja, esta es la hoja normal del crecimiento de la primavera, que tiene que caer posteriormente en otoño del año siguiente, y así aquí se genera un brote nuevo, un brote del mismo brote del año. Este es el que normalmente nos indica que las plantas están en condiciones de altísimo vigor, debido principalmente a factores como alta fertilización, mucho riego, condiciones climáticas favorables como verano muy caluroso, tenemos también con suelos profundos, y en otras instancias cuando al momento de podar estas plantas se les dejan muy pocas yemas, por lo tanto la planta no tiene suficientes bocas por donde diluir su vigor. Algo nuevo también que tenemos que conocer es que la yema de la cual que está alojada aquí en la axila de la hoja, esa es una yema múltiple, la yema invernante que se llama en este caso. La yema invernante tiene tres tipos de yemas, cuatro en realidad.
las cuales son la yema principal o yema primaria, la yema secundaria y la yema terciaria. Y también tenemos la yema pronta, y esta yema pronta es la que aparece en la geminera a través de la yema pronta. Aquí se ve un corte transversal, sección longitudinal de una yema, donde se observa la principal, la secundaria y la terciaria, es la que está acá. Aquí se observan las tres principales: principal, secundaria y terciaria. Principal, la secundaria y la terciaria. Dentro de la estructura de la yema, recordemos que de esta yema la que emerge después el brotecito. Normalmente en la yema primaria, que es la que está aquí al centro, tenemos en general un 100% de fruta, pero hay que tomar en cuenta que esta yema principal, cuando no trae fruta, principalmente debido a cuando tenemos condiciones de alto vigor o mucho sombreamiento en las plantas. Cuando las plantas están muy ocultas, esta yema, justo en el momento de inducción en noviembre de cada año aproximadamente, y están en condiciones de mucha sombra o de días muy frescos, muy nublados, y no va a tener ese 100% de fruta. La secundaria, que es la que está acá, debería tener entre un 35 y un 50% de fruta. En cambio, la terciaria trae muy poquita fruta. Estas yemas, la secundaria y la terciaria, son importantes principalmente cuando nos vemos afectados por heladas primaverales que queman este brote principal. Ese brote principal, una vez que se quemó, tenemos que rápidamente eliminarlo con el dedito, pincharla para que se caigan. Y en este caso, aquí podemos ver cuando tenemos daño por helada. En este caso se quema completamente. Podemos observar el centro, la llama principal. Estas son las secundarias y terciarias. Este es un daño muy severo por una helada. Y estamos hablando de heladas invernales, no de heladas de cuando el brote ya ha salido, digamos. Por lo tanto, este brotecito, esto ocurre principalmente también en zonas del hemisferio norte, donde hay bastante nieve y temperaturas extremadamente bajas, de 30 a 40 grados bajo cero, donde tenemos una viticultura de secciones de zonas bastante frescas, y provocan este tipo de daño. Entonces, aquí podemos observar claramente cómo se comportan estas yemas. Se fijan, en este caso tenemos que la yema de este año, de ella brotaron dos. Se nota inmediatamente la diferencia entre el principal y el secundario, ya que el principal es mucho más grueso, más adelantado, tiene más vigor. Sin embargo, la yema secundaria se obtiene un brotecito más delgado y menos vigoroso. Normalmente se realizan labores de desbrota. A estos que salen al lado de la yema se le llaman gemelos o mellizos, generalmente le llaman los melliceros. Entonces esto, dependiendo de lo que quiera el productor, generalmente para producciones de una altísima calidad para vinos premium, estos brotecitos se eliminan. Se deja solamente el brote principal para que de él se obtenga fruta. En cambio, la labor de las desbrotas, el sacar los melliceros ya para vinos varietales o vinos genéricos, ya prácticamente está en desuso por un tema también económico, porque para eliminar estos brotecitos necesitamos gente. Que esta labor también tiene que ser temprano en la temporada, debido a que estos brotes, cuando ojalá más pequeños de cómo aparecen en la fotografía, para que con solo toparlos con el dedo estos brotecitos caigan. En cambio, a medida que va pasando el tiempo, cuando están más gruesos incluso, y si no estamos retrasados con la labor y queremos hacer un desbrote, lamentablemente ahí podemos provocar un desganche donde quedan las heridas abiertas, y la labor también es más lenta y más cara. Aquí se observa más claramente un brote, una yema principal, un brote bastante vigoroso, y este brotecito que es más atrasado, menos vigoroso. No así, es bastante importante, insisto, cuando el objetivo es tener una mayor producción. Acá podemos observar también claramente en
uno de los principales elementos de poda que se dejan, podemos ver dos en este caso, que se llaman los pitones. Si podemos observar aquí en la parte horizontal está la madera más antigua, la madera vieja, que tiene unos 2, 3, 4 o 5 años, y podemos observar claramente aquí un pitón, dos pitones, los cuales son normalmente de dos yemas, una yema, la yema que está aquí arriba, y tenemos una yema basal. Generalmente esta yema basal siempre brota, y en este caso acá tenemos una yema que no fue intención de poda, pero brotó, y tenemos esto es un pitón, como estábamos diciendo, el cual normalmente tiene dos yemas, una y dos. La yema basal, que es la que está acá, normalmente la más vigorosa, en este caso no se observa claramente, porque hubo una yema más pequeñita, que una yema casquera, o una yema que está aquí más oculta, y la cual brotó también en este caso. Y estos son súper importantes porque a medida que yo voy podando, el próximo año yo corto en este sector longitudinal, voy a anotarlo claramente, con la tijera podadora se corta este sector, y este brotecito que ya va a estar lignificado de un color café como el que está aquí, probablemente nosotros lo vamos a cortar ahí y vamos a eliminar todo este sector y dejaríamos este como un nuevo pitón. Acá tenemos otro tipo de crecimiento que son los brotes laterales de yemas adventicias, que estas no se dejan como intención de poda. Esto no, lo que ocurre aquí en el tronco, en la canilla de la planta, no son yemas que se hayan dejado exprofeso como yemas de poda, sino que son yemas adventicias, yemas que quedan dormidas acá dentro de la corteza, y estas, mientras más juvenil es la planta, mayor es el crecimiento de estos brotes o chupones que tenemos en las plantas en general. A medida que la planta va cumpliendo años, después de los 10 años aproximadamente, cada vez disminuye más este crecimiento, cada vez salen menos brotecitos anualmente, y la desbrota de canilla también, todos estos brotes hay que eliminarlos porque consumen savia y alimentación de la planta. Y en segundo lugar, cuando aplicamos los herbicidas, normalmente no pueden estar presentes estos brotes porque si no intoxican la planta. Esta labor de desbrota, una labor normalmente se hacen una a un máximo de 2 desbrotas anuales. Una vez hay que estar observando dependiendo de la variedad de la planta. Las blancas son más tempraneras que las tintas. Y esta labor también depende, mientras más anticipado sea el desbrote, por ejemplo el tamaño que aparece aquí, más barata es la labor y más fácil de realizar. Esto se hace mediante un guante de cabritilla o un guante de cuero, el cual se toma la planta en todo en su largo y se van sacando los brotes con la mano. Si esta labor ya se atrasa y los brotes están demasiado largos, ya habría que hacer la labor normalmente se hace con tijeras de vendimia. Acá también podemos observar un fenómeno bien especial, que es el del que hay normalmente casi todas las plantas que se podan de esta manera. Si nos podemos fijar en esta fotografía, aquí podemos ver también claramente que aparece una estructura que se llaman cargadores, que ya no son los pitones que vimos delante, donde se ve una madera vieja de varios años, donde salen pequeños elementos que se llaman pitones. Acá no, acá es la madera que brotó el año anterior. Esta madera se corta y normalmente se amarra, se dejan de unas 8 a 10 yemas dependiendo de los objetivos que tengamos como productores, o para los objetivos de la producción o de la calidad que queramos de uva. Es el largo de las yemas. También depende bastante del vigor de las plantas, porque mientras más vigorosas son las plantas, tendría yo que dejar una mayor cantidad de yemas por donde se diluye ese vigor. En cambio, con plantas menos vigorosas, especialmente con plantas ya de más de 25 a 30 años de edad, deberíamos dejar una menor carga o menor cantidad de yemas, porque la planta no es capaz de sustentar tanta carga, digamos, tanto brote.
Continuemos entonces. Aquí aparece una nueva estructura, que en este caso son los cargadores, y podemos observar claramente que ocurre un fenómeno que es la acrotonía de la vid, que ocurre que las yemas principales, o las yemas principales en este sector de la corona, o de la horcaja, también se llama una V que se forma aquí, normalmente estas tienen mucho vigor y brotan con gran fuerza, e inhiben las yemas que están acá en forma horizontal en el cargador. Si se fijan, prácticamente son muy pequeñitos los brotes, un brote muy cortito, incluso hay varias yemas que no han brotado. Y en otras fotografías vamos a observar que acá en el sector del distal o más alejado del brote se forma una dominancia apical bastante importante, sale un brote muy vigoroso, bastante adelantado, el cual inhibe a las yemas que están detrás de ella. Y lo importante es esto, que normalmente esta corona se desbrota también dependiendo de los recursos, porque todos los manejos vitícolas, una cosa es recomendar el manejo vitícola y otra cosa es si el productor tiene los recursos para realizarlo. Por lo tanto, es un factor muy importante. O sea, todo lo que yo quiera hacer en la viña lo puedo hacer, pero va a depender de los recursos con los que yo cuente. En este caso se recomienda desbrotar este sector. La idea es que no esté, ya aquí estamos un poquito pasados, porque ya si se fijan está como bastante retrasado este sector de los brazos, que son realmente mi intención de poda. Este sector, estos bracitos son los que deberían haber brotado con bastante vigor para obtener fruta. No me interesa el brote que sale aquí al medio. Al contrario, estos son bastante achuponados, muy vigorosos y generalmente no traen fruta. Entonces, en un momento, probablemente unas 2 semanas antes que esté así, unos 15 o unos 10 días antes de esta fecha, deberíamos ya eliminar este sector que está aquí al medio. Normalmente estas desbrotas que se hacen aquí en el sector del frutal o del alambre, se sugiere que lo hagan podadores, porque el podador sabe qué es lo que tiene que dejar y qué es lo que puede botar. Si este trabajo no lo realiza una persona que no sabe podar, probablemente va a eliminar algunos brotecitos o chuponcitos que sí sirven para el próximo año para dejarlos como madera de poda. Aquí se observa claramente cómo la madera, este es el cargador que supuestamente debió haber brotado, esa es mi intención de poda. Aquí deben haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 yemas, más las que están acá. Estas 6 yemas prácticamente no han brotado, están completamente inhibidas por el crecimiento de estas yemas, que son las primeras que revientan, las del pitón. Aquí hay un pitón de reemplazo probablemente, el cual se lleva mucha fuerza, y acá tenemos las yemas distales, si se fijan, ya vienen incluso con inflorescencia visible, y acá se despuntó, incluso el brote era más largo todavía, y aquí se despuntó para de alguna manera favorecer tardíamente que estas broten. Después vamos a ver dos técnicas que sirven para evitar este problema. Si se fijan, la planta del frente también tiene el mismo problema, no brotan la madera, sino que brotan solamente las de las principales y las distales o las más lejanas del brote. La labor de brota se hace con la labor de brota de los alambres acá del sector frutal. Se realiza con gente, y esta de brota de la canilla o del tronco se puede realizar en forma mecánica o en forma química. La forma mecánica se ha utilizado bastante, donde una máquina con una especie de bastones plásticos, como unos verdaderos chicotes, van golpeando la planta cuando el brote está más o menos de hasta unos 5 centímetros, y los puede lograr sacar sin problema. Pero la labor evidentemente que no es perfecta como si yo lo hiciera con gente. Van a quedar bastante brotes a ras de suelo, los cuales también se sugiere que yo puedo aplicar herbicida a salidas de invierno, puedo aplicar sin problema con brotes, pero posteriormente tengo que pasar con gente sacando estos brotes que han sido contaminados con herbicida. Si pueden observar acá, se ve que el trabajador viene de abajo hacia arriba, él ya ha realizado toda esta debrota. Estos son viñedos de esta variedad, es Biognier, una variedad blanca en Cauquenes.
la verdad es que no es muy apta, al menos en el sector donde está inserto este viñedo, es muy caluroso, entonces esta variedad blanca no daría muy buen resultado. Debería estar más hacia la izquierda, que son sectores ya más de secano costero, más fresquito. Entonces aquí, si observamos, él va eliminando una gran cantidad de brotes que están sobrando, también debido por el vigor de la planta natural, mucho brote, y quizás la poda también se dejaron muy poquitas yemas. La búsqueda del menor alargamiento. ¿De qué se trata? Si ustedes se pueden fijar acá, aquí tenemos esto lo que indica aquí el láser, es donde se observa el alambre frutal, donde deberían ir los pitones. Y fíjense ustedes ya dónde va los supuestos pitones. Estos originalmente eran pitones cortitos de 2 yemitas. Esta es madera que ha sido mal podada en su tiempo y ya se alejó, está muy elevado el crecimiento, y toda la madera nueva para trabajar está muy elevada en sectores poco aptos para ser guiados. Aquí tenemos hablamos del trabajo de pitones, de elementos cortitos que pueden tener 2 yemas, 1 yema o 3 yemas, dependiendo del vigor de las plantas, del objetivo que yo quiera. Si quiero dejar 1 yema, probablemente puede ser en variedades muy vigorosas, muy fructíferas como un Syrah, y este tipo de podas donde se dejan 2 elementos. También puede ser en plantas donde nosotros queramos dejar más producción, ya que podemos observar distintas formas, distintos elementos de poda. Es bastante importante que yo les aclare que las podas en general en campo, en la vida real, es una labor bastante delicada de conversar con los productores, debido a que son una de las labores más tradicionales que existen, o con mayor arraigo, donde normalmente el agricultor lo ha hecho desde pequeño, incluso lo ha hecho con sus abuelos, con sus papás, con su familia, es la poda. Por lo tanto, cuando yo voy a trabajar o voy a hacer una asesoría a un campo, o si estoy trabajando o administrando un campo y vienen podadores de afuera, normalmente el podador en general saben podar, en general también saben podar a su manera. Normalmente no son podas malas, generalmente son bastante buenos cuando ya llevan muchos años podando, tienen bastante experiencia y no lo realizan de mala manera. Sin embargo, son reacios de repente a seguir las instrucciones del que está administrando el viñedo, porque el que está administrando seguramente determinó que la poda óptima, por ejemplo, para ciertas variedades, ciertas calidades, era dejar, por ejemplo, pitones de 2 yemas, y se dejan a esa distancia, incluso a un puño que se llama, yo puedo colocar mi mano entre estos 2 pitones, entonces se llama una poda a puño, la distancia entre los pitones. Deberíamos tener unos 10 por metro aproximadamente. Entonces puede que el podador no entienda o no le guste este tipo de poda, y él deje una poda, por ejemplo, como esta otra, o me deje una poda de solamente muy restrictiva de 1 yema. Entonces hay que conversar bastante con ellos, de explicarles de que la poda ellos tienen que beneficiar los objetivos de la empresa, los objetivos de ustedes como productores, y que no se trata de cambiarles a ellos la idea de cómo podar un viñedo. Distinto es si la viña es de él, si él es propietario de una viña y usted lo va a asesorar, el cuento cambia, porque normalmente ellos también tienen muchas veces sistemas de poda que han creado ellos mismos, podas quizás no muy ortodoxas, bastante cochinas podríamos dejar en algún momento, o puede que se topen con una poda muy bien hecha, muy bonita, muy ordenadita, pero probablemente el productor tienda a dejar podas donde deja más yema, más carga, y las plantas también se ven más desordenadas. Sin embargo, eso no significa que sea malo. Lo importante es preguntarle al productor si él tiene algún tipo de problema con este tipo de poda, o si está dejando esta otra o esta otra. No se trata de llegar a cambiar el sistema de poda, sino que se trata de decirle al productor si la poda que él está haciendo tiene buenos resultados o no. Si, por ejemplo, tiene buenos resultados esta poda, donde deja alta carga, si a mí personalmente no me gusta o yo no la haría, no tendría por qué no tendría, entre comillas, el derecho de cambiarle la poda, porque
podemos provocar, digamos, que él pierda producciones y pierda los objetivos que él se ha propuesto de sacar hartos kilos en forma temporada tras temporada. Si yo, por ejemplo, él ha estado trabajando bien con esta poda durante el tiempo, en esta diapositiva podemos ver claramente que la poda tiene bastantes clasificaciones, tipos de poda del viñedo en este caso, porque podemos tener según la etapa de vida de la planta. Tenemos la poda de formación, es decir, los primeros 2, 3, 4, 5 años nosotros estamos formando la planta. Cuando se forma, evidentemente la poda es de formación para darle una estructura determinada. Una poda de mantenimiento es la que uno hace normalmente ya cuando los viñedos están adultos. Una poda de rejuvenecimiento, como el nombre lo dice, cuando ya la planta tiene los cordones o la planta es bastante antigua o se han hecho podas muy malas que han deformado la planta, puedo volver atrás y rejuvenecer la planta. Tenemos una poda manual, podas mecánicas y podas químicas. La poda química estamos refiriéndonos normalmente a lo que hablábamos recién de brotas en verde. Las podas manuales son con gente, con tijera, y la poda mecánica normalmente se hace con tractores. Ahí vamos a ver unos videos donde aparecen las podas que normalmente son pre-podas, las que nos permiten ciertos objetivos que vamos a conversar más adelante. Y también existen unas máquinas que no han tenido muy buena entrada en Chile todavía, que son unas que prácticamente pueden podar el cordón, los pitones, bien cortitos, pero no necesitan condiciones especiales de viñedo. Según los elementos fructíferos, poda corta, poda larga, mixta, esto ya depende de cada uno nomás como quiera llamarlo. Pero se supone que evidentemente las cortas son menos yemas y las largas tienen más yemas, ¿cierto? Tenemos una poda mínima, una poda que de ahí la vamos a conversar de qué se trata. También tenemos lo que conversábamos recién era el tipo de poda en cabeza, que la vamos a ver en otra fotografía, donde son viñedos que no tienen alambres, podas en brazo, y que son normalmente los podan cargadores, cargadores del año, y la poda en cordones apitonados, que son, los vamos a ver próximamente en la siguiente fotografía. Y por último, poda en reposo, que obviamente la poda invernal, y la poda en verde normalmente son podas en primavera-verano. Estas son los pitones de un viñedo en cabeza, donde no tenemos ningún tipo de alambre. Normalmente son podas bastante selectivas, bien cortitas, con pocas yemas, porque normalmente también estas plantas no sustentan, son normalmente de rulo, de secano, donde no existen muchas posibilidades de dejarle una gran carga. Los cargadores, en este caso, son elementos más largos, que tienen más yemas. El pitón normalmente era cortito, era este mismo elemento, pero con 2 yemitas, 3 yemitas o una yema, más cortito, sobre una madera vieja. En cambio aquí normalmente cuando se dejan cargadores se mantiene el crecimiento siempre al centro de la planta y dejamos cargadores hacia izquierda o hacia derecha, o todas siempre para el mismo lado, por ejemplo todas mirando para el sur o todas mirando para el norte. Cuando ya hablamos de huascas, son los mismos cargadores, pero son cargadores normalmente más de 10 yemas, son bastante largos. Normalmente se utilizan bastante en sectores donde queremos disminuir el vigor del viñedo o en parronales. Si alguna vez se topan con este sistema de poda, normalmente se habla de que nosotros queremos arquear, se arquean esto, requiere más trabajo. Y normalmente se realizan en viñedos más antiguos también, ya actualmente prácticamente están en desuso. Este arqueado se realiza para permitir favorecer la brotación de todas las yemas, ya que supuestamente lo que ocurre es una especie de rompimiento interno de los haces vasculares que están especialmente del xilema. De hecho, cuando uno los amarra se siente el resquebrajamiento, el sonido de cómo se van rompiendo en forma suave, no es un rompimiento brusco, y esto permite que no broten con tanta fuerza las yemas distales, las yemas más alejadas. Este tipo de poda se llama guyot simple. Guyot simple es cuando tiene un puro bracito, y cuando el guyot doble tiene 2 brazos, uno para cada lado.
El Guyot simple se caracteriza por dejar un elemento más largo, que puede tener desde 4 hasta 12 yemas, dependiendo de las intenciones y los objetivos que yo tenga como productor, y puede dejarse un pitón, un pitón de reemplazo, este pitoncito de reemplazo, el cual también no es obligatorio, ya que si yo estoy trabajando con cargadores que salen directamente del centro de la planta, como en otra fotografía, no es tan necesario dejar un pitón de reemplazo. O de repente basta con dejar uno, el cual me sirve para ir renovando la planta. Este tipo de poda que se observa en esta fotografía normalmente son, si se fijan, la planta es bastante de poca altura y tiene muy poquitas yemas el bracito. Normalmente este tipo de podas se hacen para vinos ultra premium, la parra también más viejita. Esto se puede observar, por ejemplo, en la viña Almaviva, que está allá en Santiago, que es un viñedo de una cosecha, de una producción única, de una marca única, con muy poquitas hectáreas, y casi todas las plantas están podadas de esta manera. Nosotros vemos espacios amplios de alambre sin fruta, y lo que se quiere aquí en realidad son bajas producciones, con una viña muy equilibrada, para que la planta se dedique principalmente a trabajar para la fruta. El caso contrario, como se pueden fijar, son estas tremendas huascas que tienen aquí, contando rápidamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tiene prácticamente 30 yemas, de largo. Para poder sustentar y que no ocurra esto de que se vaya el crecimiento acá a las puntas, podemos utilizar un producto que se llama Dormex, que es cianamida hidrogenada, el cual provoca que haya una brotación homogénea. Ese producto se aplica en invierno, se aplica unas 2 semanas antes de brotación. Y la otra técnica que podemos utilizar es una poda con repoda, que significa, que la vamos más adelante, que significa que una vez que están recién brotando, porque normalmente estas huascas largas también se desvigorizan y tienden a brotar todas las yemas en forma parejita. Entonces, una vez que yo ya noté que las yemas están en puntas verdes, están prácticamente 1 centímetro de largo, y yo puedo ver ya las hojitas verdes como si fuese una lechuga, una lechuga amarrada. Yo en ese momento puedo cortar acá y hago una repoda, es decir, cuando ya la planta la tengo amarrada, corto acá las yemas principales, las 2 o 3 principales, y con eso favorezco que crezcan en forma bastante homogénea el resto de las yemitas. Este tipo de estructura normalmente ocurre cuando tenemos sectores muy vigorosos donde queremos altas producciones. No es lo ideal, no deberíamos realizar este tipo de poda. Si, por ejemplo, yo sospecho alguna vez, si van a trabajar en un proyecto nuevo, que el viñedo se puede comportar de esta manera, es mejor no realizar este tipo de conducción en cruceta o en espaldera, y transformarla mejor en un parronal como el que se ve acá, donde el parronal es la expresión máxima de donde la planta puede expresarse completamente y digamos tener suelos profundos, fertilizar harto, y tenemos altas producciones. Como el caso de acá, si se fijan, están todos aglomerados, la fruta también se aglomera, los brotes tenemos mucho sombreamiento, y vamos a tener problemas principalmente de hongos, principalmente oidio en primavera, y podemos tener botrytis en precosecha también, debido a la humedad que provoca este sector. Y también como es alta carga, podemos tener problemas de madurez, o sea, las frutas no van a llegar a acumular lo suficiente azúcar o el color deseado. Entonces, pero normalmente este tipo de viñedo en general no es una verdad absoluta. Debería ser para frutas de varietal a genérico, o sea, de vinos varietales, y para vinos más caros, para producciones de premium hacia arriba, en calidad, deberíamos tener viñedos bastante menos vigorosos y con pocas producciones. Pero insisto, son solamente, toda regla tiene su excepción, ya que está demostrado que también se puede obtener calidad de altas producciones.
y que no necesariamente viñedos con pocas producciones dan vinos de calidad. Hay varios factores que influyen en una y otra, pero en general altísimas producciones tenemos mala calidad de vino, y bajísimas producciones o poca producción en general también deberíamos tener una mejor calidad. Aquí se ve claramente la poda en cordón apitonado, donde podemos observar, normalmente en campo uno le llama que el podador tiene que dejar la distancia a puño, porque uno puede colocar su mano aquí, los 4 dedos aquí entre uno y otro pitón. La idea es que los pitones siempre se mantengan aquí a la altura del alambre frutal. Este es el alambre frutal. Más hacia arriba están los alambres de follaje, los que enrejan o disponen el follaje para una mejor intercepción de la luz. Sin embargo, la idea es que estos pitones siempre se mantengan a esa altura, bastante cercano al alambre frutal. Y evitar que esto se alargue, porque cuando las podas no son bien realizadas, el pitón cada vez se va subiendo. Esta madera se va envejeciendo con el tiempo, y el pitón para renovar para el año en curso siempre va a estar muy acá arriba. Y ya vamos a tener la estructura de sostén no cumple su objetivo. Entonces la idea aquí siempre también para el que desbrota, aquí viene el concepto de desbrota, que si ya se comienza a alejar el crecimiento por cualquier motivo, yo debo, estos brotecitos verdes que salen aquí en primavera, tengo que respetarlo, porque de esa manera, si aquí me sale un brotecito pequeño en primavera, yo el próximo año este brote va a estar bastante más grande. Yo elimino todo este crecimiento antiguo, entre comillas, se corta, se poda, y dejo un pitoncito nuevo para renovar mi planta en esta temporada. Y así puedo, esta es la poda de rejuvenecimiento en este caso. También estas son instrucciones en general no absolutas tampoco, porque se ha demostrado que son las podas que más se adaptan a este tipo de variedades. Normalmente la Sauvignon Vert o Sauvignon As, que es la Sauvignon Blanc más abundante que tenemos acá en Chile, el Carmener deberían podarla en huascas repodadas y pitones, a veces en cargadores y pitones. La Semillón, que es una variedad bastante llamada en desuso, es blanca también, se podrían podarla también en cargadores y pitones. También en general las variedades negras, tintas, como el Cabernet, Merlot, Cot o Malbec, Pinot Noir, Petit Verdot, y estas dos que son Chardonnay y Sauvignon Blanc son blancas, podemos podarlas en general en cordones con pitones. También se pueden podar en cargadores. Ahí depende del objetivo del productor. Y esta variedad tan tradicional de nuestro país, valga la redundancia, porque también se llama país, o mission en la variedad en inglés. En Argentina le llaman la variedad criolla. Se poda en cabeza generalmente es con pitones. Esta es la poda de tipo australiana. Se llama australiana porque allá fueron los pioneros en este tipo de poda, que como ustedes pueden ver no selecciona para nada. Una poda normalmente que se hace mecanizada. Si ustedes se fijan, ya no tenemos la estructura de alambres, los polines o los centrales van cortados dependiendo de lo que yo quiera. Puede ir por ejemplo a 1 metro, 1,5 metros de altura, para posteriormente toda esta poda. Ya no tengo, esto crece en forma después prácticamente como un arbolito, en forma arbustiva, y no se enrejan los brotes con alambres de follaje, como ustedes pueden observar. Este tipo de poda normalmente se realiza con determinadas condiciones. Este tipo de poda se tiene que realizar en sectores que son bastante calurosos, con suelos profundos, con abundante agua y con también fertilización más abundante de la que yo realizaría con menos carga. Porque el productor tiene la tendencia a pensar que este tipo de poda puede envejecer bruscamente, puede ser muy perjudicial para la planta. Sin embargo, recordemos que la planta no tiene idea que nosotros la podamos, que la vamos a podar. Entonces, al contrario, la planta es capaz de expresarse tal como es,
entonces yo la puedo dejar un poquito menos de botar un poco de carga y aún así la planta es capaz de rendir. Sin embargo, la idea es que la fruta yo la tengo que conducir de tal manera para que cumpla con el objetivo de dar un buen vino. Entonces, no, ahí vienen las condiciones de los manejos agronómicos, el riego, la fertilización, los productos químicos y cómo yo la voy, la carga que yo le voy a dejar. ¿Mm? Este tipo de poda, al contrario, yo no podría dejarla, por ejemplo, en sectores muy frescos, porque si la dejo en sectores muy frescos, probablemente esta fruta no va a ser capaz de madurar como corresponde, porque no tiene la temperatura suficiente, como es más fruta, no va a tener la cantidad suficiente de temperatura para madurar y llegar a un buen término. Este tipo de poda era bastante eh, rehusada hace unos 15 o 20 años atrás. Prácticamente era el que proponía este tipo de poda, estaba medio loco, los productores se rehusaban a practicarla. Sin embargo, de a poquitito los viñedos comenzaron a practicar estas podas en sectores por ahí más escondidos en el campo y se dieron cuenta que eran bastante buenas, que daban resultados. Si se fijan también esto, como pueden ver aquí están los escobajos en la planta, lo que significa que estos son cosechados con máquina también, no podríamos cosecharlo con gente, o no deberíamos cosecharlo con gente, porque imagínense una vendimia, tendrían un sinnúmero de heridas debido a todos estos elementos que están prácticamente como verdaderos estacas ahí para sus manos. Esta es la maquinita que normalmente esta máquina viene inserta, yo la puedo armar o colocar aquí, acoplar a estas máquinas más grandes, que estas máquinas o actualmente se utilizan para cualquier otro tipo frutal. Eh, Estas máquinas son de multipropósito, ya que puedo vendimiar con ellas, puedo podar, puedo prepodar, se pueden subir alambres, subir guía, también se pueden aplicar productos con él. ¿Mm? Acá en el video lo que se observa, voy a bajar un poquito el volumen de la... Acá lo que se observa, esta es la máquina de unos fabricantes franceses, de Pelenc, los cuales, esta es una máquina que va acoplada ya al tractor principal, donde tenemos unos discos con unas sierritas, las cuales el conductor las coloca a cierta altura para ir prepodando en este caso. Lo que ocurre es que la máquina va prepodando. Si se fijan, estos son. Y atrás se puede ver claramente cómo van quedando los pitones de un largo de unas 15 o 20 centímetros, los cuales tenemos dos opciones: o las dejamos de esa misma forma para que broten después en primavera como una especie de poda mínima o mínima poda, o pasamos con gente realizando otra poda, por eso se le llama prepoda. Sin embargo, esa poda es mucho más barata, más rápida, porque el podador solamente va dejando después los pitones más cortitos a 2 yemas, por ejemplo, pero ya no tiene que él estar eliminando todos estos brotes largos y desenredándolo. Entonces la poda es bastante rápida y más barata. Acá lo principal de esta máquina ha tenido bastante éxito, prácticamente todas las viñas la utilizan. Y si se fijan acá va sorteando o esquivando los postes de madera, los postes metálicos. Para ello tiene unos sensores o tiene una rueda de goma que prácticamente abraza el polín y es capaz de esquivarlo. Todo al mismo tiempo el material va quedando picado en terreno, entonces también nos aporta ese efecto, que todos estos brotes van quedando picaditos en terreno, lo que después va aportando materia orgánica al suelo.
El conductor, normalmente estas máquinas, mientras más modernas, ellos tienen incluso una cámara de video ahí para ir observando más de cerca cómo va quedando el trabajo. Si es vendimiadora, va mostrando cómo va quedando la vendimia, con cámaras ocultas que van mostrando sectores donde no llega el ojo humano. Y el operador de la máquina puede trabajar sin problema con ella. Esta otra máquina tiene la característica de que tiene este implemento que... Se me corre el video. Coloco por láser. Tiene como característica que va prepodando y tiene un implemento más con más sensible o con más detalle que va aquí abajito, el cual abraza el cordón y es capaz de realizar una poda más como a nivel de como si fuera un podador humano. Va dejando los pitones prácticamente como si lo estuviera realizando con una tijera. Normalmente todo este tipo de maquinarias tienen varios sensores los cuales permiten que la máquina detecte las imperfecciones de altura, especialmente de altura de las plantas para poder ir guiándolas fácilmente. Acá en Chile no ha tenido mucha difusión, se han probado pero hasta el momento no se utilizan en forma abundante, prácticamente no se ocupan. Si se fijan ahí va cortando, tiene unas sierras que va cortando en forma lateral. Se ha dicho que el problema que tenemos acá en Chile es que las viñas lamentablemente no todas están con este tipo de ordenamiento donde son los suelos planos y bien estructurados, y las viñas normalmente están diseñadas todavía no con mucho detalle o mucha pulcritud, entonces la máquina no es capaz de realizar un buen trabajo, pierde mucho tiempo. Esta es la viña en cabeza, donde no tenemos alambre, y se van dejando normalmente un cargador más largo y un pitón de reemplazo. Así se observa después, una vez que ya creció la plantita en cabeza. Así deberíamos observar nosotros una planta para dejar cargadores. Normalmente nosotros lo que haríamos en este caso va a ser eliminamos todos estos brotes que están aquí. Estos se eliminan con tijera. Cortaríamos en este caso ese, cortamos este otro y este lo dejamos como un pitón de reemplazo, este que está aquí en rojo. Acá de igual forma nosotros dejaríamos este brote, este es el brote que se deja como un cargador, este otro también se deja como cargador, donde va a ir sustentada la fruta, y acá podemos dejar un pitón de reemplazo que puede ser este pitoncito, o podemos dejar este otro. Normalmente se recomienda que siempre los cargadores ojalá nazcan de acá bajo el alambre frutal, cosa que sea más fácil después amarrarlo acá sobre el alambre. Cuando por ejemplo si nosotros seleccionáramos un brote que sale sobre el alambre como este por ejemplo, ya después va a costar más el poder amarrarlo acá en el alambre frutal, y podemos provocar un desganche, un desgarro acá en la madera y perder fruta. Así se observa normalmente el viñedo ya en esta época, en junio y julio ya deberíamos tener ninguna hoja prácticamente en las plantas, y podemos ver claramente los brotes lignificados
los cuales me permiten a mí ya seleccionar la madera que quiero dejar. ¿Qué madera voy a seleccionar? La madera que voy a seleccionar normalmente se sugiere, uno también tiene que ir conociendo su viñedo y sus plantas, las variedades. Normalmente se dejan varas de un diámetro, de un grosor del dedo meñique, también se habla de un grosor de un lápiz Bic, se habla también de tenemos que dejar una madera, por ejemplo esta que se observa aquí, vamos a aumentar esa figura. Si observan, se ven entrenudos bastante uniformes, deberían tener entre unos 8, más o menos unos 8 centímetros de entrenudo entre cada una de los nudos o yemas. No deberíamos seleccionar más largo que eso, porque también existen varas que sin problema esa yema no existe en el medio, ahí está la manito tapando, y entre esta yema y esta otra yema tenemos más de 15 centímetros de distancia, lo que también involucra que la vara es vigorosa y es poco productiva. Aquí podemos ver cómo los alumnos van seleccionando la madera que la que están pensando aquí qué madera van a dejar. Probablemente están pensando en que esta es la candidata para dejar ahí. Se corta, aquí tenemos la otra planta del frente, acá tenemos la otra. Entonces deberíamos hacer un corte, por ejemplo, más o menos a esta altura, para que después esta vara se amarra acá al alambre frutal. Lo que hablábamos delante. Los pitones de reemplazo son estos. No deberíamos dejar tantos pitones como se ve en la fotografía. Probablemente uno puede dejar un máximo de 2, uno por cada lado. Normalmente lo más cercano al eje principal de la planta. Y en su defecto también cuando está el crecimiento bien cercano al eje principal podemos dejar probablemente un puro pitoncito de reemplazo y estas otras después se amarran y se van cortando a la cantidad de yemas deseada. Para posteriormente en primavera, verano, ya el crecimiento, cada una de esas yemas de los cargadores o de los pitones crecen en forma vertical. Yo en realidad, el productor es el que los enreja y los coloca en forma vertical como si fuese una peineta. En las podas mínimas no existen este alambre ni este otro alambre y este polín va cortado a esta altura. Va cortado y estos brotes caen prácticamente como si fuesen un arbusto. Acá observamos una estructura que llama la atención, que si se fijan de esta planta se enterró acá en el suelo, está hecha raíces y vuelve a salir acá formando una planta nueva. Esto se llama mugrones y la labor se llama amugronar. Normalmente es para cubrir un espacio. Aquí supuestamente alguna vez hubo una planta, probablemente esa planta se perdió por algún motivo y yo para reemplazar esa planta, en vez de tener un vivero aparte, puedo perfectamente en invierno dejar una huasca larga, enterrarla y después de unos 3 o 4 años, una vez que ya se implementó, está bien implantada con buenas raíces y bien vigorosa, corto aquí y acá y armo mi plantita nueva. Ahí se ve con más detalle. Este es el mugrón enterrado. Supuestamente acá ya tenemos un crecimiento radicular importante y podemos ya pensar en cortar para dejar esta planta libre, porque en este caso igual está subvencionando un poquitito a la otra. Acá es donde observamos claramente lo que les contaba antes, que una vez que ya se cayeron todas las hojas, observamos estas varas lignificadas que son las que brotaron en la primavera anterior. Tenemos un crecimiento bastante importante siempre en el eje principal de la planta. Esa yema no brotó, esa tampoco, esa brotó muy cortita, acá parece que tampoco hubo nada, y brotó esta yema en forma vigorosa, esta no se observa muy claramente y esta se nota que el vigor no fue muy importante, prácticamente está medio seco, entonces indica que tampoco fue un buen crecimiento. Estas crecen bastante vigorosas e inhiben el crecimiento de estas yemas que están aquí al medio. Acá se observa también lo mismo. Se observan aquí unas varitas en distales o en más alejadas. Esa no creció, tampoco. Esa tampoco. Y aquí prácticamente el vigor se lo llevaron estas estructuras que están mal podadas,
no deberían existir estas que están aquí porque le quitan toda la fuerza a la vara que se ve acá adelante. Un caso extremo, si se fijan, la planta ya se está alejando del eje principal, que es este es el eje principal, este es el alambre frutal. Acá tenemos un pitón, el cual de ese pitón, que debería tener apenas 2 yemas, tiene 1, 2, 3, 4 brotes. Este pitón de acá que se dejó quizás como pitón o no, aquí tenemos 2 brotes principales bastante vigorosos, bien gruesos, con entrenudos cortos, que impiden que mi intención de poda, esto es lo que yo realmente quería que brotara el año anterior, hasta aquí, no brotó esa, ahí hay otra, y probablemente la basal tampoco brotó. Entonces esto es lo que tenemos que solucionar nosotros de alguna manera. ¿Cómo lo solucionamos? Mediante una poda con repoda, donde si observamos, esta plantita ya se le realizó ya este brote viene de acá, se amarró aquí, está prepodada, y esto es lo que tenemos que nosotros lograr, que broten todas las yemitas, tengan aquí un crecimiento, si ustedes se pueden fijar. Todas brotaron. Acá tenemos todos los restos de las podas con repoda. Si se fijan, todas las varitas prácticamente tienen yemitas brotadas. Entonces bastante eficiente este crecimiento. Lo que nosotros andamos buscando es esto. Todo lo que está indicado con flecha, poda con repoda, para evitar dominancia apical o inhibición correlativa de yemas. Estas fotografías son de Chardonnay en cruceta, en un sector vigoroso, un sector bajo de un campo en Cauquenes, con bastante humedad. Si se fijan, prácticamente brotan todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas. Entonces estamos diciendo que estos elementos son los que tenemos que dejar. Estos son el objetivo de este tipo de poda con repoda. Vamos a seleccionar el puntero. Continuamos con la siguiente. Es el material que queda después de la repoda. Aquí podemos ver una huasca con más de 20 yemas, la cual ya está amarrada, está sin prepodar, la cual podemos observar claramente que ya hay una dominancia apical leve, donde estas van más adelantadas, las yemas distales, pero sin embargo favorecen que todas las demás vayan creciendo en forma uniforme. La idea es que lograr obtener un crecimiento, ojalá que broten un poquito más estas yemas del principio de la vara, para posteriormente hacer un corte en este sector. Acá también podemos ver otra huasca. Las huascas normalmente son de este largo y se amarran a la altura, al modo que yo estime conveniente. Aquí podemos observar claramente lo que les decía yo, cuando el crecimiento está sobre el alambre. Lo ideal es que los brotes salgan de acá abajito. Ojalá salgan los brotes de acá, de este sector de abajo. Vamos a marcarla mejor. De acá, con la pluma. La idea es que ojalá los brotes hayan salido de acá, cosa de poder posteriormente amarrarlas fácilmente sobre el alambre. Este también se ve otro detalle. La huasca bien larga, el crecimiento bastante importante y uniforme. Una vez que ya están con repoda, aquí se ve este fenómeno que es el lloro, pero yo explicaba en otras clases que este es un lloro mecánico debido a la presión osmótica, a la presión, valga la redundancia, a la presión del agua que está acá en invernal por la lluvia. Al cortar acá es como si estuviéramos abriendo una llave, y lloran por unos días hasta que se forma aquí una cicatrización, para posteriormente en algunas ocasiones se registra un lloro de tipo fisiológico en primavera, cuando la planta comienza, hay un aumento de la temperatura del suelo, la planta se activa y comienzan a fluir se activa la planta y comienza a haber circulación de savia de la planta y comienza a llorar también nuevamente. Este lloro no es perjudicial, ya que la planta
en forma natural provoca un sellado y probablemente incluso hasta esto se seca un poquito aquí y hay un taponamiento y la planta no sufre mayormente. Acá se observa más claramente también las huascas como son, bastante largas. Aquí cambiamos de variedad, nos cambiamos de sector. Este es un merlot, aquí donde observamos una poda bastante interesante, donde se quiere dejar un poquitito más de carga, se dejan 2 brotes o 2 varas por sector, se dejan una planta con 4 varas, permitiendo una mayor producción, una mayor carga y desvigorizar un poco la planta. Y el crecimiento normalmente ocurre aquí desde la misma corona, entonces de repente aquí no es necesario dejar pitones de reemplazo, quizás uno, si es que sale un pitoncito aquí lo podemos dejar para reemplazar. El próximo año salen nuevamente estos brotes que salen aquí, los podemos nuevamente guiar para amarrarlos nuevamente en el próximo invierno. Aquí está marcado claramente que la idea es ojalá trabajar con los brotes lo más cercano al eje principal de la planta. Cuando tenemos poco espacio en el alambre frutal, podemos dejar 2 varas una encima de la otra que se vayan cruzando. No es lo ideal porque puede provocar lo que dijimos delante, que es un exceso de sombreamiento, carga o de muchos brotes. La fruta tiende a entrelazarse, se enredan unas con otras, incluso de repente nos vemos obligados a tomar estos racimos que van a colgar acá y tenemos que separarlos un poquitito. Acá con más detalle el tema de los mellizos que vimos en las fotografías anteriores, los mellizos que salen de la misma yema. Acá tenemos este sector que es poco productivo, todo este sector no produce fruta debido a lo que conversamos delante. Aquí se ve claramente que el centro de la planta tiende a dar brotes bastante vigorosos, los cuales esto se mejora con poda, con repoda, o en el caso también podemos realizar una desbrota de corona, eliminando todo lo que no es intención de poda. De repente se hacen cortes de poda bien a ras de la madera, los cuales quedan con una yemita casquera, una yemita basal, que también brota, y esa es la que debemos eliminar lo más temprano posible. Acá un acercamiento de la fotografía también vimos delante, donde se observa claramente cómo esta madera queda sin crecimiento, las yemas quedan inhibidas, y lo evitamos con el manejo que vimos anteriormente. Aquí se observan prácticamente todas las plantas con ese fenómeno, podemos ver claramente cómo quedan sin un crecimiento de esas yemas. Hay un acercamiento. Todas estas yemas, si ustedes se fijan, prácticamente se secan. Estas yemitas que están aquí son bastante fruta que se pierde posteriormente. Por último, esto es un fenómeno de bifurcación de brotes vigorosos, bastante común en la variedad Syrah, donde de un brote se divide en 2. Por ende, esta variedad en característica de ella una alta producción. Y por último, decir a modo de resumen que prácticamente toda esta información que yo les he expresado en esta diapositiva, en esta grabación, trata de solamente sugerencias. Yo no soy el dueño de la verdad, estos son prácticamente manejos que se han hecho durante muchos años los viñedos, pero constantemente esto va cambiando. Cada productor tiene que adaptarlo a sus condiciones de clima, a sus variedades, a sus objetivos como productor. No son verdades absolutas.